Hola, bienvenidos. Con muchísimo gusto los estamos recibiendo en nuestro Compromiso Salud de esta semana. Doctor Eduardo Bianco, bienvenido. El placer de toda la semana es compartir contigo un programa más de Compromiso Salud. Desde el 2005 a la fecha hay un antes y un después en lo que tiene que ver con el control del tabaco en el Uruguay. Una decisión que surgió desde la Presidencia de la República, que obviamente ganó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública, a médicos y expertos comprometidos y que ganó a la población en general. Era impensable antes del 2005 ir a un cumpleaños, a un casamiento, a una fiesta o gente que trabajaba en lugares nocturnos y no pensar que al otro día había que bañarse con traje puesto, más allá de lo que significaba eso para la salud de los que trabajaban en esos lugares. Hubo allí que tomar una serie de medidas para controlar esto, para hacer un seguimiento. Se agregaron después otras medidas adicionales. Algunas se cumplen a rajatabla, otras no tanto. La industria tabacalera, que durante mucho tiempo y antes que los propios científicos o con científicos propios supo el daño que hacía la adicción al tabaco, le fue buscando la vuelta en el mundo donde se controla el no fumar en lugares cerrados y siempre por alguna endija, por alguna puertita fue entrando. ¿Cómo se está controlando esto? ¿Son suficientes los controles? ¿Hay todavía legislación que favorece el consumo de tabaco, teniendo en cuenta, y ustedes lo han visto en este programa, en la epidemia que se ha transformado el tabaquismo? Una droga legal y una droga letal. Un amigo mío decía, medio en broma, medio en serio, que lograba tal fidelización de sus clientes que por comprar el producto terminaban muertos, literalmente muertos, lo que era realmente un humor negro. Pasó, vaya si pasó con esos cowboys. Es una realidad. Esos cowboy estrella de algunas marcas muy notorias que terminaron todos muy visiblemente porque el mundo periodístico decía, perdón, ¿cómo? Qué lindo que andaba a caballo y cómo terminó. Sí, sí. ¿No? Y varios de ellos, hombre Malboro, fallecieron de cáncer de pulmón específicamente. Permítame, antes de ir a esto, doctor, porque hay muchísimo y hay invitados especiales además, hablarle un minuto de prematurez. El programa anterior me toca a mí y a algunos otros colegas tener la difusión a veces de lo que hace la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia con todo el trabajo de los prematuros y lo que la ciencia, ustedes los médicos, han logrado en estos últimos tiempos. Obviamente que la prematurez es una situación, usted lo demostró el otro día, con los invitados también, puede llegar a ser algo muy grave si no se controla a tiempo, porque obviamente falta, a esa personita le faltó desarrollo antes de ver la luz. Y hubo muy buena repercusión. Sí, sin ninguna duda, quedamos muy contentos con el programa. El nivel de los entrevistados fue muy bueno y creo que aportó a la población una información muy precisa, muy veraz y bueno, supongo que de este tema vamos a volver porque hay mucho para hablar de este tema. Pero ¿sabes qué? Quisiera decir cortito, por favor, adelante. Una invitación. Por primera vez, Compromiso Salud va a estar apoyando un evento, una conferencia, que es una conferencia sobre innovación. ¿Cómo hacer para desarrollar el pensamiento creativo? Va a venir una experta internacional, la doctora Roberta Ness, y en el Fondo Nacional de Recursos, el día martes 29 de abril a la hora 10, y en la Escuela de Medicina del CLAE de Punta del Este a las 18:30, 2 conferencias sobre el tema. Hay que acercarse a estas instituciones para poder asistir. Bien, allí van a tener todo el resto de los detalles. Ojalá que este sea el comienzo de un largo camino de auspicios de Compromiso Salud. Lo felicito porque sé que ha trabajado para que, sí, a veces no es fácil, tengo el experto y a veces no es fácil. ¿Cómo tengo el experto? Y sí, viene prácticamente haciendo muchísimos miles de kilómetros, da parte de su tiempo y su conocimiento y así todo se complica. O sea que pienso, luego insisto, que es uno de mis refranes, o de consignas, mejor dicho. Es decir, esa levemente al filósofo lo cambié. Pienso, luego insisto, que fue lo que usted hizo y se logró. Voy a dar las vías de comunicación. Adelante. Porque como siempre digo, no es un programa que lea mensajes ni lea los Twitter. Nuestro Twitter es @saludcompromiso o que lea los correos electrónicos, pero muchas veces un correo electrónico se transforma en un aporte tal que hasta a veces se transforma en un programa entero. compromisosaludwi@gmail.com, @gmail.com, compromisosaludwi@gmail.com.
¿Le parece presentar el informe que formalmente da comienzo al programa de hoy? En Uruguay hay una droga que mata a más de la mitad de sus consumidores crónicos. El 90% de los que la consumen se vuelven adictos y la mayoría se engancha en la adicción cuando son menores de edad. Esta droga es legal y se llama tabaco. Se trata de una sustancia que en nuestro país mata a casi 5.000 personas por año. El tabaco ha sido utilizado desde hace miles de años. El problema es que en los últimos siglos la manera en que es consumido ha cambiado. Hasta el siglo XIX, el tabaco no se inhalaba porque el humo era demasiado duro y alcalino. Pero con la invención de la técnica del curado del tabaco, a través de un proceso que permite la fermentación de la hoja, los azúcares contenidos en la misma se queman, produciendo sustancias ácidas que modifican la química del humo del tabaco, haciéndolo más ácido y de esta manera más tolerable para su inhalación por vía respiratoria. En el siglo XX surge la forma más mortal y adictiva del tabaco, los cigarrillos. La posibilidad de inhalar el humo hace que la nicotina llegue más rápidamente al cerebro. Esto, sumado a la fabricación de cigarrillos, la publicidad, el marketing, el aumento de la capacidad adictiva de la nicotina a través del agregado de sustancias químicas como el amoníaco, son la razón principal de la actual epidemia del tabaquismo. Por lo tanto, el cáncer de pulmón se transformó en pocas décadas en la principal causa de muerte por cáncer en el hombre. Los expertos no dudan en señalar que esta epidemia de cáncer de pulmón ha sido industrialmente provocada. La industria tabacalera estuvo en pleno conocimiento del daño y de la capacidad adictiva de la nicotina mucho antes que los investigadores de salud, pero ocultaron la información para no afectar su negocio. Nuestro país, desde el año 2005, ha aplicado varias medidas para disminuir el consumo del tabaco a la población. ¿Cuál ha sido el impacto de las medidas? Compromiso Salud se propone analizar la información existente al respecto, cuáles son los desafíos que debe enfrentar y cuáles son las estrategias a aplicar para disminuir el consumo. La pregunta final con que cierra este informe inicial, bueno, ya obviamente a todos los televidentes les da una pista de que se ha controlado, que hay cosas que están bien controladas o no tanto. Veremos qué pasa en el correr del programa. Es que acá hay un conflicto de intereses entre un poder muy fuerte y la salud pública. Entonces a veces no es fácil lograr lo que queremos lograr, pero lo vamos a lograr. Con los invitados de hoy van a tener ustedes además la posibilidad técnica de enterarse mediante estadísticas si se encuentra mucho más un cigarrillo de contrabando en un kiosco o en una feria. Porque seguramente van a contestar en una feria y capaz que en algún caso se pueden llevar alguna sorpresa, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Pasan cada cosa, doctor, que seguro el Ministerio de Salud Pública y sus técnicos se esfuerzan en que una cajilla muestre de repente determinadas situaciones que se viven a raíz del tabaquismo y de repente uno encuentra en determinado lugar un cigarrillo paraguayo. Precio 18 o 20 pesos. Una mujer semidesnuda porque está ahí con un bikini muy chiquitito, es decir, miren una cajilla y otra, ¿no? 18 o 20 pesos. El que lo vende algo gana. El que lo trajo de contrabando alguien gana. El que lo fabricó alguien gana. ¿Y con qué lo fabricaron, doctor? ¿Salió a 4 pesos de Paraguay a 5 pesos? ¿Quién lo consume? Esas personas que tienen menos capacidad para acceder a la información y menos capacidad para defenderse y tratarse de sus problemas. ¿A cuánto salió? ¿A 4 o 5 pesos? ¿Qué tiene? ¿Pasto o pelo de rata? Bueno, capaz en realidad, cualquier caja de cigarrillos, el promedio es 2,50 pesos lo que cuesta fabricar. A la pucha. Pausa, ya volvemos. Estamos de regreso, gracias por estar ahí. Les recuerdo que Grenca es la salud a tu alcance, con una línea gratuita 0800 81 89. Afiliate a Grenca. Doctor Bianco, arrancamos, en realidad arrancamos el bloque, seguimos en tema. Exactamente. Miguel, tú tratabas de dar una idea de la magnitud del problema
y realmente el tabaquismo es un problema serio para el Uruguay. Casi 5.000 personas por año mueren por el consumo y o la exposición al humo del tabaco. Uruguay era campeón en Latinoamérica de muertes por cáncer de pulmón en el hombre. 90% de las muertes por cáncer de pulmón se deben al tabaco, y campeón en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que también está muy vinculada al tabaco. Es decir, era necesario encarar este problema de salud pública. Y por ese motivo, lo que hizo Uruguay fue aprobar el convenio marco para el control del tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que es el primer tratado mundial de salud pública que se discutió durante 3 años, y Uruguay lo ratificó en el año 2004 bajo la presidencia del doctor Jorge Valle. Este tratado contenía las siguientes medidas: aumentar impuestos, eliminar completamente toda publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, crear ambientes libres de humo de tabaco, desarrollar campañas informativas y colocar advertencias grandes en los paquetes de cigarrillo con imágenes, ayudar al fumador a dejar de fumar. Ese era, en suma, más otra serie de medidas que contiene este tratado, lo que aprobó nuestro Parlamento y ratificó el presidente en ese momento. Y este tratado entró en vigencia internacional el 27 de febrero del 2005. Por lo tanto, al presidente que vino después le correspondía implementar lo que nuestro país había comprometido, y lo hizo, como tú decías, de buena manera. En el 2005 entonces comenzamos la implementación del convenio marco. ¿Y qué ha pasado? Para resumirles a ustedes de la aplicación, bastante buena, hay muchas cosas para mejorar, pero hemos hecho unas cuantas aplicaciones correctas de las medidas que hemos mencionado. La prevalencia en adultos, que estaba mantenida en un 32%, la prevalencia en jóvenes, que era, y estoy hablando de estudiantes de secundaria, 30%, en médicos, 27% de los médicos fumadores, 95% de los lugares cerrados contaminados por humo de tabaco. Y con respecto a la exposición de nuestros jóvenes, en estudios se había demostrado que en Latinoamérica éramos terceros, después de Cuba y Argentina, en exponer a nuestros niños y jóvenes al humo del tabaco en hogares y en los lugares donde solían asistir a estos jóvenes. Y como decíamos... Qué curioso, ¿no? Durante años Cuba, Argentina y Uruguay en ese orden eran los países con mejor nivel de alfabetización de las Américas. Y se supone que de salud también. En alguna época, ¿no? En alguna época. Y también decíamos campeones latinoamericanos en 2 enfermedades completamente relacionadas con el consumo de tabaco. Y vamos a las muertes. Yo mencionaba cómo fueron evolucionando las muertes en el 2000 al 2004, creciendo las muertes vinculadas al tabaco y exposición al humo del tabaco. Casi 15% del total de las muertes por año debidas al tabaco, incluida 10 muertes perinatales y 300 personas que morían por año por causa de 380 por exposición pasiva al humo del tabaco. Esta es un poco, para resumir, la serie de medidas que fuimos instalando desde el 2005 en adelante. La más importante, porque fue fundamental, tú la mencionabas, la prohibición de fumar en espacios cerrados en el 1 de marzo del 2006, y después se fueron agregando las advertencias sanitarias, la regulación de la publicidad, dejando el punto de venta para la industria tabacalera con una contrapublicidad. Se aumentaron los precios hasta el 2 de marzo del 2010, después lamentablemente no hubo, y se siguieron haciendo una serie de rondas con imágenes nuevas en las cajillas de cigarrillos. Aquí tenemos algunas de las imágenes de las distintas etapas, cómo fue evolucionando hasta hacerse cada vez más firmes, más emocionales, más llegando no solamente a la razón, sino también a la emoción, porque hay que recordar que esto es una drogadicción. Y como decíamos, como medidas adicionales, se había prohibido la publicidad
en los medios mayores, con excepción del punto de venta, y se estaba apoyando el abandono del consumo de tabaco y el tratamiento, la dependencia de tabaco, en programas, inicialmente en el Fondo Nacional de Recursos y luego en el Sistema Nacional Integrado de Salud a nivel de atención primaria. Y una línea telefónica de ayuda que comenzó realmente el año pasado y que todavía no la hemos evaluado. Y el punto de aumento de impuestos. Hoy vamos a hablar qué ha pasado con el impacto de todas estas medidas en particular, pero quiero darles la primera aproximación. Y esto es un comparativo con Argentina en respecto a las ventas de consumo de tabaco a lo largo de los años, con Argentina muy similar a nosotros en prevalencia, en costumbres, y ellos no aplicaron nada, y esto es en verde Uruguay qué pasó con el consumo y lo que pasó con Argentina. Se mantuvo en Argentina y descendieron las ventas en Uruguay. Por lo tanto, allí estamos demostrando que sí ha tenido impacto. ¿Qué pasó con la prevalencia? En adultos, de 32% en el 2006 bajó a 23% en el 2011. Adolescentes, de 30% en el 2004 a 13% en el 2011. En médicos, de 27% en el 2001 a 9.8% en el 2011. Hubo una reducción del nivel de contaminación ambiental en ambientes cerrados del orden del 90% entre antes y después de la prohibición de fumar en marzo del 2006. ¿Y qué impacto tuvo esa prohibición de fumar en espacios cerrados? Bueno, este fue el primer impacto que el Centro de Investigación de la Epidemia de Tabaquismo, que nos está visitando hoy, mostró para nuestro país sobre la salud pública. Y es la reducción del ingreso por infarto de corazón, infarto agudo de miocardio a los hospitales y sanatorios de nuestro país de un orden de un 22%. Y esa reducción ocurrió de un mes a otro. O sea, eso es lo más importante y una de las medidas que confirma que estuvo allí la causa de la reducción. Y luego se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Y qué pasó con los impuestos? Porque uno dice, sí, ganaste en salud, pero recaudaste menos. Lo vamos a hablar con el economista, pero lo quiero señalar desde ahora. Uruguay recaudaba 84 millones de dólares en el 2004 por impuestos al tabaco. Pero debido a que esto es un producto adictivo, y el economista lo va a explicar mejor que yo, el descenso del consumo no fue de la misma magnitud que el aumento de precio, y esa diferencia implicó que el Estado recaudara más. Al 2011 estábamos recaudando 318 millones de dólares. Haciendo los ajustes al dólar, por lo menos 100 millones de dólares más por año estábamos recaudando. Reducimos la prevalencia en adultos y jóvenes, reducimos la exposición de la gente al humo del tabaco, mejoramos la salud al reducir los infartos agudos de miocardio y aumentamos la recaudación fiscal. Por lo tanto, para Uruguay esto es un buen negocio. Y si algo tenían duda del apoyo de los fumadores, quiero que vean cómo creció. Esto es un estudio que está haciendo Uruguay, siguiendo a 1.400 fumadores del 2006 a la fecha, 2006, 2008, 2010, 2012, cómo evolucionó el apoyo de los fumadores a la prohibición de fumar en lugares cerrados. Primero era 54% en el 2006. Al 2010 los fumadores apoyaban 90%. Los no fumadores siempre estuvieron por encima de esa cifra. Y esto con respecto a si los fumadores apoyarían medidas aún más duras. En el 2006, 49%. En el 2010, 65% de los fumadores decían hay que hacer más. Es casi para una presentación de un Nobel, ¿no? Es decir, cuando se hizo la ecuación de más salud, menos fumadores, más recursos. Yo no sé qué más queremos, pero... Casi que medicina y economía juntos. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa y van a ver cómo sigue el programa de hoy, porque vieron que ustedes han escuchado una y otra vez al doctor Eduardo Bianco hablando de un economista. Y sí, porque acá tenemos que ver con el seguimiento estadístico de lo que ha pasado y está pasando en el país. Ya volvemos.
presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Antes que recibamos a nuestros invitados, les quiero hablar de Aliviol, que tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más en facebook.com/aliviolsport y participar de sorteos y promociones en la web. Recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia de confianza. Aliviol Sport y Chao Dolores. Eduardo, venimos con nuestros invitados de hoy. Bueno, nuestros primeros invitados en el piso. Exactamente. Bueno, el placer de recibir a dos personas que saben del tema. En primer lugar, al doctor Gustavo Zóñora, que es abogado, es un experto internacional en control del tabaco. Gustavo no solamente ha trabajado la legislación del 2008 aquí en Uruguay, sino que posteriormente ha estado trabajando en prácticamente todos los países de Latinoamérica, asesorando a gobiernos y a sociedad civil en cómo desarrollar leyes de control de tabaco adecuadamente. Así que, Gustavo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Miguel, por la Por invitación. favor, es un doctor en leyes, ha quedado muy claro, ¿no? Porque acá Exactamente. habitualmente vienen médicos. Sí, exactamente. Exactamente. No es este el caso, y es este el caso en que necesitamos... No aclaramos bien por qué un abogado y un economista como el señor Dardo Curti, que es un economista e investigador uruguayo, que al igual que el doctor Zóñora, ha estado trabajando en toda la región de Latinoamérica, estudiando y evaluando las políticas del control del tabaco en sus aspectos económicos. Y obviamente lo ha hecho en Uruguay. ¿Y por qué en un tema de salud? Bueno, lo que a veces en los hospitales decían, primero un buen administrador, si es médico mejor, pero primero decían un buen administrador en un hospital o en una gran institución. Por los determinantes socioeconómicos de la salud que inciden en todos los aspectos de la salud. Bien, vamos al tema entonces. Sí, señor. Doctor Zóñora, usted escuchó nuestra presentación de introducción de las cosas que estamos haciendo bien y el impacto que hemos tenido. Pero faltan cosas. ¿Qué es lo que le falta a Uruguay para lograr tener un mayor impacto y que haya menos del 10% de la población que sea fumadora? Bueno, en primer lugar, muy buena la introducción porque hace falta un abogado. Finalmente, creo que la respuesta está dada en que la Ley de Control del Tabaco de Uruguay y todas las legislaciones que tenemos en la región de las Américas o en el mundo, nacen en su fuente, que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco. El Convenio Marco para el Control del Tabaco es un tratado internacional que fundamentalmente tiene como objetivo la protección del derecho humano a la salud. Cuando un Estado ratifica este tratado, asume obligaciones internacionales. Por lo tanto, no es que como cualquier otro tratado de derechos humanos, no es únicamente que lo ratifico y bueno, y ahí quedó. No, lo ratifico y luego tengo que adaptar mi legislación interna a este tratado. Este tratado es como el deber ser. Cuando Uruguay en el 2008 adopta esta ley, la ley 18.256, avanza en una cantidad de aspectos, entre ellos los ambientes libres de humo de tabaco, pero deja otros sin regular, como por ejemplo la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, que tiene una amplia prohibición, pero que permite la publicidad que se realiza en el punto de venta. Ese resquicio que quedó de permitir la publicidad en el punto de venta, en un principio, en un comienzo, se pensó que, bueno, que finalmente se pasaba de tener ampliamente cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio a dejarlo únicamente en el punto de venta y que era un gran paso. Pero del 2008 al 2014 finalmente ha transcurrido una cantidad de tiempo y se ha advertido y se ha probado que por ese resquicio se ha metido una cantidad de publicidad que lo que termina haciendo es erosionando las políticas públicas de salud que el Ministerio de Salud Pública diseña. Entonces finalmente, el Convenio Marco para el Control del Tabaco, ¿qué dice? Que un Estado parte debe prohibir totalmente la publicidad a los 5 años de ratificado este tratado. Y Uruguay ya vencieron los 5 años. Por lo tanto, en el 2008 estábamos a tiempo, pero en el 2010 quedamos en offside, digamos. Ya tenemos que cumplir con esta parte porque este compromiso internacional no lo tenemos cubierto. Si uno tiene que hacer un tic,
vemos que aquí prohibición de la publicidad de Uruguay no lo puede completar. ¿Y qué está haciendo Uruguay para esto? Uruguay ha dado un gran paso. El Ministerio de Salud Pública envió un proyecto de ley firmado del presidente de la República y todos los ministros al Parlamento. Y ese proyecto de ley actualmente está en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Y busca fundamentalmente alinearse a sus obligaciones internacionales, alinearse al Convenio Marco para el Control del Tabaco, prohibiendo la única forma de publicidad que queda, que es la publicidad en el punto de venta, y prohibiendo la exhibición del producto del tabaco en el punto de venta. ¿Por qué es importante el punto de venta y prohibir la exhibición? La evidencia científica, las directrices y el convenio marco establecen claramente que cuando queda una única forma de publicidad, la industria tabacalera agota todos sus recursos económicos en hacer la publicidad en ese punto de venta. Y si ustedes ven dónde está la publicidad actualmente en el punto de venta, ¿dónde la ubican? Al lado de los alfajores, al lado de las galletitas. Es decir, es una estrategia de la industria tabacalera para intentar de alguna forma uniformizar el criterio de aceptabilidad social. Si este producto está al lado de las galletitas o está al lado de la yerba, bueno, entonces finalmente es un producto normal. Aceptable, es un producto normal. Y en los países que han superado a Uruguay desde el 2008 hasta ahora, como ¿Hay países por ejemplo, que superaron a Uruguay en este aspecto? Exactamente, por ejemplo, Colombia o Panamá han prohibido toda forma de publicidad, promoción y patrocinio y se han ocupado especialmente de incluir la exhibición, por cuanto finalmente el paquete del producto de tabaco es una forma de publicidad. Si no, cualquiera de los productos que están a la venta en un supermercado invierten gran parte de sus recursos en tener un paquete atractivo. El tabaco no escapa a la regla general. En la medida que yo tengo un paquete de tabaco atractivo y lo exhibo en un lugar donde van los niños que van a las escuelas o donde van los jóvenes, finalmente, ¿qué pasa? Comienzo a desproteger en el derecho a la salud al grupo que busco proteger, porque la publicidad tiene como su público objetivo jóvenes, mujeres y aquellos sectores de clase económica más vulnerable. Por lo tanto, estoy desprotegiendo a aquellos que necesitan ser más protegidos, que es quienes van a comenzar, digamos, en la adicción al tabaco. ¿Cuánta cosa, doctor, para hablar con ellos? Es decir, cuando uno ve en un kiosco, por ejemplo, esos grandes avisos publicitarios, aún hoy esos carteles, ¿son legales? Es una buena pregunta y yo quiero iniciar una respuesta. La ley decía que solamente en el interior de los kioscos y mitad publicidad, mitad contrapublicidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, doctor Zúñiga? Y mire, por ejemplo, se permitía la publicidad en el interior de los puntos de venta. La condición que puso el Ministerio es que debía tener en forma contigua, de misma superficie y visibilidad, la advertencia del Ministerio de Salud Pública. Como las cajillas. Claro, pero hemos visto que finalmente por diseños de colores o por diseño de luminosidad o porque finalmente le terminan poniendo un divisor, se disocian las imágenes o una tiene más iluminación que la otra y finalmente también comienzan a existir combinación de colores o de repente se pone la combinación de color en una mesa que no es un punto de venta y uno asocia con el color de la marca, que finalmente es el denominado elemento de la marca. Es decir, existen desde el momento que no se prohíbe totalmente la publicidad, existen muchas formas de tratar de evadir el sentido de la norma jurídica, que es precisamente, si el Ministerio de Salud Pública está diciendo, usted no puede hacer publicidad de tabaco, usted no puede hacer publicidad de tabaco, y si usted puede hacerla solamente en el punto de venta y bajo determinadas condiciones, es solamente en el punto de venta y determinadas condiciones. Déjame agregar una situación, pero el tema es que no solamente hicieron publicidad en el interior, sino con el juego de colores, con los colores de las marcas principales, pintaron los kioscos en el exterior y usaron ese mismo juego para achicar el mensaje sanitario y dejar los colores de la marca bien grandes. ¿Y del riesgo de una eventual multa quién se encarga? El tema es que la multa inicialmente le correspondía a toda la cadena, pero por un problema que no entendemos bien, desde el 2012 se aprobó una modificación de la ley que impidió sancionar a las agencias publicitarias que están detrás de esto y a los kioscos que están siendo cómplices y ejecutores de la industria tabacalera. Pero me gustaría pasar al segundo invitado para tratar de cubrir el otro punto. Vamos a la parte económica. ¿Qué importancia ha tenido el aumento de impuesto al tabaco como estrategia para reducir el consumo y lo que mostré en la primera parte del programa?
Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias por estar. Ha sido realmente relevante el aumento de impuestos y el impacto que eso ha tenido, por un lado, en el precio. Eso ha impactado en que el precio ha aumentado en Uruguay alrededor de un 60% entre 2004 y 2010. Y, naturalmente, que cuando se encarecen los bienes, como con cualquier bien, disminuye la cantidad que la gente compra de eso. En el caso de los cigarrillos, en el mismo periodo, entre 2004 y 2010, las ventas han disminuido a nivel, hablo de ventas legales, un 33%. Es decir, ha habido una reducción muy significativa y muy fuerte. El correlato de eso es lo que el doctor Bianco mostraba al principio del programa. Ha habido una caída en la prevalencia, es decir, en el porcentaje de personas que fuman, que estaba en el orden del 32,7%, ahora está en el orden del 23 y poco más por ciento, es decir, una caída de casi 10 puntos. Es una caída realmente muy fuerte y evidentemente que eso trae beneficios de salud a corto plazo. Él lo mostraba con la caída en los infartos, pero a mediano y largo plazo uno puede suponer que habrá impactos en otras enfermedades que se asocian con el tabaquismo. Y en este caso Uruguay está solo en este camino, o en la región o en el mundo se va por este camino de aumentar impuestos, de aumentar los gravámenes para buscar desfomentar el consumo? El mundo va por ahí porque el convenio marco, que de algún modo es el marco que se establece a nivel mundial para esta política de control de tabaco justamente, señala a los aumentos de impuestos como una de las medidas más costo efectivas. Es decir, por un lado es una medida que no requiere ninguna inversión realmente, y en Uruguay, por ejemplo, el 80% de la reducción de consumo se explica por esta medida. Es decir, que ha tenido un impacto muy importante en la reducción del consumo. Y como señalaba el doctor Bianco, también ha sido una fuente de ingresos para las arcas del Tesoro Nacional. Él mostraba allí una diapositiva en donde la recaudación aumentaba de unos 84 millones de dólares en 2004 a 318 en 2011. ¿Sí? Es un saltito. Es un saltito importante, ¿sí? Y bueno, muchas veces vemos discusiones públicas en donde por 60 millones de dólares hay grandes inconvenientes si aplicar un impuesto o no aplicarlo. Aquí estamos hablando que había un aumento mucho más significativo que ese monto. Pero ¿y por qué no se ha seguido? ¿Qué pasó después? Bueno, realmente es un poco una incógnita que compartimos, y es que desde 2010, marzo de 2010, que fue el último aumento de impuestos, a la fecha no han aumentado los impuestos a los cigarrillos y al tabaco de armar. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque en realidad el impuesto ha bajado. Porque el impuesto tiene una parte que es de suma fija, es decir, es un monto de dinero. Y como en Uruguay tenemos una inflación que ha oscilado entre el 8 y 10% en el periodo, evidentemente que eso ha erosionado el impuesto y por tanto el precio. Esa reducción del precio, ¿sí?, ha significado entonces que el consumo y la prevalencia no hayan continuado bajando. No han aumentado, pero no han continuado. O sea que ese descenso que tuvimos en 5 años se estancó. Exactamente. Tenemos un estancamiento. ¿Cuándo fue el último aumento de impuestos? Marzo de 2010. O sea, desde entonces podemos decir que el único producto que no ha aumentado en Uruguay han sido los cigarrillos. Exacto. Bien. Que han bajado entonces. Es curioso. Una salvedad, además. Sí. El único aumento que hubo en el medio, que fue muy pequeñito, fue de la propia industria, ¿sí? Evidentemente que esto, de algún modo, es como un contrasentido. Si en un país hay una política de control de tabaco que busca, por un lado, mejorar la salud pública y, por otro, mejorar los ingresos del gobierno, no tiene demasiado sentido que el Estado pierda el control sobre una herramienta que ha sido fundamental para el control de tabaco. ¿Pero no será por el contrabando? No, en absoluto. El contrabando no ha aumentado desde 1999 a la fecha. Los datos que tenemos tenemos dos fuentes de datos importantes. Una es Euromonitor. Euromonitor es una firma internacional que trabaja. Pero hace tiempo escuchamos hace tiempo escuchamos que era el 25 o el 30% del mercado era contrabando, y lo siguen insistiendo en los medios hasta en estos últimos días. Bueno, ahí hay que hacer una salvedad y una observación en cuanto a los números, que es un poquito fina. Si uno mira las ventas totales, ¿sí?,
de cigarrillos de contrabando, las estimaciones de Euromonitor hablan que en 1999 las ventas eran de 30 millones de cajillas al año. Para 2012 y 2013 las estimaciones de ventas de marcas ilegales estaban en 27 millones. Es decir, habían disminuido alrededor de un 10%. Pero ¿qué ocurrió? Que, como dijimos anteriormente, las ventas legales han caído, si comparamos 1999 con 2010 u 11, un 36%. El mercado global se achicó, pero se achicó fundamentalmente en el sector legal. Entonces, la proporción de las ventas ilegales en el total del mercado aumenta, porque la parte legal de ventas se ha disminuido. Entonces, eso hizo que el porcentaje de ventas ilegales pasara de un 14 a alrededor de un 20, pero nunca ha llegado a los niveles de 30 o 35 que ha manejado sistemáticamente la industria tabacalera. Una duda que me queda es, en tantos años en esto llegan mensajes que dicen, voy a Montevideo y a nadie se le ocurre en determinado restaurante prender un cigarrillo, pero en algunos lugares del interior, como no hay inspectores de salud pública suficientes o son amigos, hay locales donde se sigue fumando. En estos tiempos de las redes sociales se inventan perfiles, se puede hacer una denuncia hacia el barrer, entonces a mí me cuesta mucho nombrar algunos locales que podrían ser emblemáticos porque no tengo la confirmación. Puede haber alguien que fue despedido y me manda esto que de repente no es cierto, pero no sé si ustedes tienen datos del control en Montevideo y el control en el interior, si hay diferencias en este aspecto. De que se cumple efectivamente, que a los inspectores 2x3, sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Creo que 2006, 2007. El que puedo aportar soy yo al respecto de ese tema. Y sí, si bien en bares y restaurantes en general, y sobre todo en Montevideo, se ha mantenido un gran nivel de cumplimiento, en lugares de trabajo cerrado y en algunos lugares de ese tipo, en el interior, se ha visto como en los últimos años, como una laxitud en el cumplimiento. Y es necesario, por eso, reforzar cada tanto tiempo con las medidas y hacer campañas para que la gente entienda que no es un problema de que me ensucia la ropa, me enferma y me mata estar 30 minutos, una hora expuesto al humo del tabaco. Eduardo, sí. Una acotación. Digo, finalmente estamos ante una ley. Todas las leyes tienen siempre un porcentaje de incumplimiento. Esta ley, llamativamente, era de las que tenían mayor porcentaje de cumplimiento. Inclusive en esos lugares que tú mencionas de repente, yo soy del interior también. Sí, estoy hablando de lugares abiertos, porque sí. Empresas que no atienden público. Sí. No, claro, pero existía como un empoderamiento social y finalmente es la parte más importante, la aceptación social que tenía la ley, incluso por encuestas entre los propios fumadores. Ahora, que hay un porcentaje de incumplimiento, pasa con cualquier tipo de legislación. Como dice Eduardo, últimamente ha existido una especie de afloje que es necesario volver a ponerlo en la mesa precisamente para que no se diluya todo el esfuerzo que se viene haciendo en estos años. Un minuto, doctor. Sí, quiero recordar, ¿dónde se venden los cigarrillos ilegales? Bueno, ahí hay un cierto mito de que los cigarrillos ilegales se venden por vendedores callejeros, que es cierto, eso existe. Pero mayoritariamente las encuestas que tenemos muestran que en almacenes y kioscos es donde se da la gran venta de cigarrillos ilegales. Tú dices almacenes y kioscos legales. Legales, sí. O sea, son comercios establecidos legalmente, que pagan sus impuestos y donde uno puede comprar perfectamente una marca ilegal. Es ahí donde más del 60% de las ventas de cigarrillos ilegales se comercializan. Esas son las vías de salida tanto en Montevideo como en el interior. Bueno, datito, ahí también hacen falta controles. Y ahí es donde hay mujeres desnudas contra la otra cajilla, que esto es literalmente así, digo, hay que hablarlo en español antiguo porque es así. Muchísimas gracias a los dos, los vamos a volver a invitar, este es uno de los temas clave del programa, porque aquí va la salud de muchísima gente, ¿no? Y el país ha logrado mucho, tiene pendiente allí algún juicio contra organizaciones poderosas que está en curso. Que en algún momento lo vamos a abordar específicamente ese tema. Sí, señor, para ver cómo va el juicio. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, doctor. Vamos a la pausa. Y bueno, con un aliviol los vamos a despedir, uno para cada uno, sobre todo para, ¿cómo era antes? Papi Fútbol, ¿era? Sí. Ya venimos. Gracias. Bueno, muy bien. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores.
Estamos de regreso y en este caso para el último bloque, que va a tener una característica muy especial porque vamos a estar en contacto y en directo desde Washington en los Estados Unidos, doctor Eduardo Bianco. Exactamente. Para mí es un placer en el día de hoy presentar a una amiga prácticamente de Uruguay, que es la señora Patricia Sosa, que es la directora para Latinoamérica de la campaña para niños libres de tabaco, Campaign for Tobacco Free Kids, que es una de las principales organizaciones de control del tabaco de los Estados Unidos. Y una gran experiencia con respecto a lo que ocurre en Uruguay y en el resto de Latinoamérica. Patricia es muy conocedora de toda nuestra realidad porque nos ha estado ayudando en múltiples ocasiones. Así que bienvenido, Patricia, a Compromiso Salud. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Un placer para mí. Perfecto. Patricia, tú conoces la realidad de Uruguay. ¿Cuál es tu evaluación de las cosas buenas y de las no tan buenas? ¿Qué es lo que necesita Uruguay para seguir adelante? Bueno, Uruguay indudablemente es un líder de la región y su papel como líder no lo ha perdido, todavía lo sigue siendo porque es líder por muchas razones. Tanto las políticas que han implementado, la documentación del éxito de estas políticas, más las personas envueltas, personas como tú, Eduardo, como muchos de los miembros del Ministerio de Salud, como legisladores, que han usado el ejemplo de Uruguay para ayudar a otros países. Desafortunadamente no ha habido progreso en ciertos temas muy importantes que es necesario que Uruguay avance. El primero que voy a mencionar es el de la prohibición de publicidad en puntos de venta. Es un tema muy candente en nuestra región y hay muchos otros países que ya han avanzado en el tema de prohibir la publicidad de productos de tabaco en punto de venta, incluyendo Panamá, Colombia, Costa Rica, más recientemente Chile. Y es muy, muy importante que Uruguay progrese en ese tema. Y se ha quedado atrás en los impuestos porque no ha aumentado los impuestos desde el 2010. Entonces, la economía ha mejorado, el poder adquisitivo del consumidor uruguayo ha mejorado, pero no ha aumentado el precio del tabaco. Así que sabemos que eso también es muy importante, continuar trabajando en ese tema. Muy bien, Patricia. ¿Y cuál es la relación que tiene o el peso de la industria tabacalera en lograr frenar las políticas de control de tabaco? ¿Qué es lo que hace la industria tabacalera para frenar las políticas en Uruguay o en Latinoamérica? ¿Cuál es la percepción de ustedes? Es constante el trabajo de la industria porque obviamente nosotros tenemos una meta opuesta a la de ellos. La de nosotros es reducir el consumo para prevenir la muerte y la de ellos es maximizar sus ganancias, que se traduce en enfermedad y muerte, pero ellos lo ven simplemente como ganancias. Así que son unos enemigos en todos los campos. Por ejemplo, sabemos que en Uruguay han estado oponiendo el aumento de impuestos, reclamando de que ha habido un gran aumento del comercio ilícito. Ese es el argumento que siempre utilizan a través de toda la región, pero también específicamente lo hemos visto en Uruguay. Cuando vamos y revisamos la data de comercio ilícito, no vemos los números que sugieran que lo que dice la industria es cierto, pero lo siguen diciendo y tienen muchos aliados que, bueno, no conocen el tema tan bien y creen que la industria está hablando con certeza, aunque no lo es. En el área de publicidad, uno de los aspectos que se ve mucho es que organizan a los kiosqueros, ¿no? a los puntos de venta, porque los quieren asustar de que si pierden la habilidad de tener publicidad y promoción, que van a bajar las ventas y van a bajar sus negocios. Y estos son negociantes pequeños, ¿no? Que tienen una situación muy vulnerable y la industria tabacalera toma ventaja de ellos. Yo no conozco exactamente la dinámica en Uruguay, pero en Estados Unidos es una dinámica que la vemos muy de cerca y constantemente, y la industria está financiando estos grupos que representan lo que llamamos aquí a los retailers, o en el caso de Uruguay a los kiosqueros, aunque los
las asociaciones no dicen, ¿verdad?, afirmativamente que están siendo financiadas por la industria, pero en el caso de los Estados Unidos sí son financiadas por la industria tabacalera. La legislación, Patricia, en Estados Unidos es pareja. Nosotros somos un país unitario con una constitución unitaria, pero ustedes son un país federal. ¿Cómo es en los distintos estados? ¿Es parejo? Bueno, depende del tema. El tema de publicidad es federal y hay una ley nacional, federal, que prohíbe la publicidad en ciertos lugares. Nosotros tenemos una constitución que en temas de expresión comercial le da mucha protección a los intereses económicos, a diferencia de Uruguay, donde hay un derecho a la salud y el derecho comercial no es tan imperativo. En temas de espacios libres, es por estados y más del 50% de la población americana ya está siendo cubierta por políticas de espacios libres. Así que hay una gran diferencia dependiendo del tema y obviamente aquí no hay solamente una diferencia de federativo y nacional, pero también de cómo se interpreta la Constitución y la expresión comercial. Patricia, entonces el tema de la industria es un tema significativo. Hay un artículo, el artículo 5.3 del Convenio Marco, que habla de que los estados deben legislar para protegerse de la interferencia de la industria tabacalera. ¿Eso es así? ¿Qué nos puedes hablar de ese artículo? Sí, es un tema muy importante y nosotros siempre hemos tenido la esperanza que Uruguay, como líder en el tema, adopte esta política y desafortunadamente el gobierno no la ha adoptado. Esperemos que en un futuro sí, en la cual se establecen políticas. Claramente las puedes establecer por ley o la puedes establecer a través de la vía administrativa, en la cual reglamentas cómo los ejecutivos y asociaciones aliadas que trabajen con la industria tabacalera se relacionan con el gobierno. Y la razón que esto se articula claramente en el convenio marco, y hay una directriz que es más específica todavía, es porque una de las maneras más efectivas que la industria ha tenido para subestimar las políticas de control de tabaco es poniéndole una presión excesiva a los gobiernos. Entonces los gobiernos tienen una responsabilidad de legislar para proteger la salud pública y si no es transparente la relación que los gobiernos tienen con la industria tabacalera, ellos tienen la habilidad, porque tienen gran poder económico y político, de influenciar al gobierno de una manera inapropiada. Entonces lo que hemos visto es que cuando hay transparencia, cuando es clara cuál es la relación que puede haber entre el gobierno y la industria tabacalera, específicamente que no se envuelva a la industria tabacalera en el diseño de políticas de control del tabaco, porque obviamente es lo opuesto a lo que ellos quieren, son políticas mucho más fuertes y más efectivas. Te agradecemos mucho, Patricia, tu participación y bueno, te esperamos en un par de semanas aquí en Uruguay. Ojalá que estés con nosotros. Montevideo pronto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, para tu tranquilidad, Eduardo. ha sido una transmisión perfecta, como si estuvieras en nuestro mismo estudio con otra cámara. Muchísimas gracias, Patricia. Qué maravilla, gracias a ti. Bien, esto habla de la maravilla de la tecnología. Nos ponemos de pie, doctor. Sí. Y habla de la maravilla también, le agradecemos a toda la gente de Trimax Media que ha trabajado con esto para que saliera de la forma en que ha salido. Ella además ha esperado un tiempo para ver las entrevistas anteriores. Además, bueno, creo que cuando se trabaja con ganas y con conocimiento, Exactamente. se logran estas cosas. Antes de despedirnos, voy a repetir las vías de comunicación. Nuestro correo electrónico es compromisoui@gmail.com, @saludcompromiso es nuestro Twitter. ¿Y la semana que viene, doctor? La semana que viene tenemos también un programa interesante que es Trastornos de la Audición. Así que vamos a poder informar y ayudar a personas con dificultades en la audición de cómo enterarse, diagnosticarse y tratarse de ese tipo de problemas. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Eduardo Bianco. No, gracias a ti. toda la gente de Trimax Media o Trimax Media. Volvemos la semana que viene. Volvemos. A la pantalla de BTV. Que pasen bien.